¿no? Ese hombre que es hoy, yo he estado hace 2 años y, o sea, de la pandemia no he ido, si Dios quiere ahora, este año en octubre regreso, pero ¿qué sucede? Que cuando yo he ido a Tierra Santa, yo siempre he ido al lugar, está muy cerca del Muro de los Lamentos, a unas 4 cuadras, y le llaman el cenáculo, porque en ese lugar nació la iglesia, Jesús instituyó la Eucaristía, Jesús instituyó el sacramento del sacerdocio en el cenáculo. A 4 cuadras, ni eso, donde se hizo la última cena y donde Jesús instituye el sacramento del sacerdocio. Y un mes y pico después, a los 50 días, en ese lugar nació la iglesia, Pentecostés, ahí. Bueno, esto está en el segundo piso. En el primero, ¿qué hay? Una tumba. ¿Sabes quién está ahí? El rey David. Hoy. Y cuando vas, mañana, tarde y noche, yo he ido desde el año 80. Estamos en el año 2022. Bueno, hace 2 años es verdad que no he ido, pero ¿cuántas veces he ido? Y son más de 10. Y Dios quiera que este año, en octubre, podamos ir de nuevo. Siempre voy ahí, siempre voy. Y siempre me encuentro a los judíos que están guardando el cuerpo de su rey. El rey David. No está en la historia. Está en la Biblia, claro, pero está en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que a mí me encanta su vida, no por el pecado, sino porque supo en su vida, primero, mantener una relación con Dios, su fe hasta el último momento. Y ya entramos en el tema de la fe. David, cuando no era rey, el rey le dijo, oye, David, tenemos un ejército muy pequeño y tenemos que luchar contra un ejército que tiene a un gigante. Tiene a un gigante. Y ese gigante se llama Goliat. Y ese ejército nos va a aniquilar. Y David era un chiquillo. Y dijo, yo me encargo de hacer que ese Goliat, me encargo de vencerlo. Y le dicen, David, le dijo el rey, si eres un chiquillo, ¿con qué armas cuentas? ¿Con qué armas cuentas? ¿Qué es lo que te hace creer? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es aquello que tú tienes para la seguridad que me estás diciendo? ¿Y sabes lo que dijo David? Yo confío en Dios. Eso es la fe. Yo confío en Dios. Y entonces el rey le dice a David, bueno, está bien, pensando que David en esa batalla iba a morir. Y fue a la batalla y venció ¿a quién? A Goliat, a los filisteos, y ganaron. ¿Ah? Y ganaron, o sea, esa batalla fue decisiva. ¿Y quién venció a ese gigantazo con una arma que era una piedra? Pero David era habilísimo, porque Dios nos pone habilidades no para sorprender, sino para compartir. Y esto es lo que no entendemos los seres humanos. Las habilidades, los dones, los regalos, las capacidades que tenemos los seres humanos, ¿cómo las usamos? Para sorprender, para maravillar. Oye, fulano de tal, mira cómo juega fútbol, mira cómo canta, mira qué edificios hace. Y el otro, ¿no? Se llena de como diciendo, yo soy, nadie me iguala, soy el mejor pintor, soy el mejor artista, soy el mejor abogado, soy el mejor ingeniero, soy el mejor poeta, soy el mejor. ¿Sabes qué? Muy mal. Porque esas cualidades, desde la fe, sabes que es Dios quien te las ha dado, no para que tú subas a la poltrona de la vida, no para que tú te ensalces, sino para que tú sientas que con ellas vas a poder ayudar a los demás. Como David tenía esa capacidad de lanzar piedras con esa onda. Dios le dio esa capacidad. ¿Y para qué se la dio? Para vencer a Goliat. ¿Y por qué Dios quería vencer a Goliat? Porque gracias a esa batalla, después ha habido en el mundo varias batallas. Vaya, una de ellas la de Lepanto, no vamos a detenernos ahí, y gracias a esa batalla, entre comillas, Occidente se libró
de los musulmanes en aquella época, más de 500 años atrás. Y gracias a esa batalla, dentro de lo que cabe, nació el libro en lengua española más leído después de la Biblia. O no sabemos la historia del Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Perdió el brazo, era militar y dijo, el mundo se me acabó. Y comenzó a hacer tontería y media y lo metieron en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, con una sola mano dijo, o me quedo aquí, me pudro en la cárcel, o hago algo positivo. Y descubrió el valor que Dios le había dado. ¿Cuál era? Escribir. ¿Y qué escribió? El Quijote. Mira cómo nace el Quijote. Mira cómo nace el Quijote. Regresamos a David. Mira cómo este hombre de fe, David, el hombre de fe, no digamos Abraham, no digamos Isaac, no digamos Jacob, no digamos Moisés. Es nuestra historia de salvación. Pero David después pecó y fue gravísimo. O sea, mató a una persona, le quitó la esposa de esa persona. O sea, y para quitarle la esposa tenía que matar al esposo y lo mató. O sea, tú dices, no, seguramente, no, más claro el agua. Era el rey y le dijo, ¿esa chica quién es? No, es la esposa de este militar. Ya, mañana me lo ponen en el frente. No, pero lo van a matar. Yo las órdenes las doy una sola vez. Mañana este hombre va al frente. Y fue al frente y lo mataron, claro, lo mataron. Pero en realidad no lo mató la flecha del enemigo, lo mató el rey David. Y el rey David, a lo largo de su vida, cuando se da cuenta, por eso todos necesitamos cuaresma, todos necesitamos abrir el armario y darnos cuenta que es aquello que necesitamos, porque hay cosas en la vida que ocupan mucho espacio, sobre todo cuando nuestras almas están con el pecado y necesitamos limpiar ese pecado para poner la gracia ahí, para poner la gracia. Y sin embargo el hijo de David, que fue Salomón, comenzó al revés. Cuando Dios le dijo, ¿qué quieres, Salomón, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y Salomón dijo, solo quiero una cosa, criterio. Solo quiero criterio. Muy bien, le dijo Dios, por haberme pedido sabiamente algo que no opacase la riqueza, el poder. Pudiste haberme pedido lo que hubieras querido, pero solo me pediste una cosa, criterio para definir el bien del mal. Comenzó maravillosamente el rey Salomón, hijo de David además. Pasaron los años y se ensoberbeció el poder. Llegó un momento en que terminó pésimo. Lee la Biblia, vas a ver. Terminó renegando de Dios. Por eso yo siempre digo, en la vida no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y por eso hay que tener, y ya entramos ahora, en la segunda lectura de hoy, es la lectura de hoy del Evangelio, no, de la carta de San Pablo a los Corintios, o de la misa, cuando vayas hoy en la noche o mañana, recuerda la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Y dice así, hermanos, la Escritura dice, la palabra está cerca de ti. Recordamos, en el comienzo, la palabra era Dios. ¿Te acuerdas? Juan, capítulo 1, versículo 1. Al comienzo era la palabra. Y la palabra estaba en Dios. Porque Dios es la palabra. Y después dice, y la palabra se hizo carne. O sea, Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en este texto que vamos a leer hoy o mañana, o sea, la liturgia del domingo, ya para no confundirnos, de este domingo, la segunda lectura, perdón, dice, la palabra está cerca de ti. O sea, no está dentro de ti. Cerramos un segundo. La fe es un regalo que Dios nos da y Él nos busca, Él nos busca, Él nos busca.
Agustín, yo soy agustino, estamos en el colegio, en un colegio agustino, Nuestra Señora del Consuelo, en una parroquia agustina, Nuestra Señora del Consuelo. ¿Acaso tú crees que Agustín buscó a Dios? No, Dios buscó a Agustín, Dios buscó a Ignacio de Loyola, Dios buscó a Francisco, Dios te buscó a ti. Tú has vivido un retiro, has vivido una experiencia cristiana a través de Emaús. Emaús te buscó a ti. Tú no buscaste Emaús. Cuando yo celebro misa todos los días, la tengo muy clara. Yo no invito a la gente a que venga a la misa. Los ha invitado Jesús. Los ha invitado Jesús. Tal es así que en las antiguas iglesias, en la parte del presbiterio, hay una imagen de Jesús, en todas ellas, sentado en una poltrona. ¿Te acuerdas de las comidas en la antigüedad? Digo, ¿te acuerdas aquellos que tenemos más de 60 años? ¿Ah? ¿Quién se sentaba en la mesa arriba en la cabecera? ¿La mamá o el papá? El que invitaba, pues. Cuando nos sentábamos, ahora ya es buffet, ya es... pero yo en mi casa toda la vida, mi papá, mi mamá, uno a cada lado de la mesa, mesas rectangulares. Mesas rectangulares. ¿Quién presidía? El patrón, la matrona, o sea, el papá, la mamá. Bueno, la misa, el que invita preside. La misa, como te digo, era bien significativo porque la gente no leería teología, pero veía y decía, quien me ha invitado no es el padrecito, porque el padrecito está en un segundo plano. En un primer plano está Jesús, que es quien nos invita a la misa. Por eso la palabra está cerca de ti. Está cerca. Porque la palabra cuando llega, dice, la tienen tus labios y entra a tu corazón. La palabra. ¿Qué es la palabra? Dios. La palabra es Dios. La palabra es Dios. Capítulo 1 del apóstol Juan. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo estaba en Dios. ¿Y después qué pasó? El verbo se hizo hombre, se encarnó. ¿En quién? En Jesús, que es la palabra. Ese es el evangelio, la buena nueva, la palabra. Se refiere a la palabra de la fe que nosotros anunciamos. Dice el apóstol Pablo, estos romanos. En Roma está. Porque si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, o sea, la resurrección, como sabes, es el pasaporte de la divinidad. Estoy usando una terminología. O sea, la resurrección no fue un hecho, más aún, fue la plenitud. Este hombre que murió en la cruz es Dios. Claro, ha resucitado. Él ha resucitado, no lo han resucitado. Jesús resucitó a muchas personas. Pero él se resucitó a sí mismo. ¿Por qué? Porque solo él lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer él solo? Porque es Dios. Porque él es Dios. Pues con el corazón se cree para conseguir la justificación. Y por la profesión de los labios se obtiene la salvación. Dice la Escritura, sigo, Pablo a los romanos, capítulo 10, versículos 8 al 13. Romanos, dije a los corintios, discúlpenme. Romanos 8, capítulo 10, versículos del 8 al 13. La última frase, dice la Escritura, nadie que cree en él quedará defraudado. Nadie que cree en él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues, y esta es la frase que resume este texto de San Pablo a los romanos.
todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. ¿Y por qué lo invocamos? Porque Él primero nos dio la palabra. O sea, yo no puedo hablar lo que yo quiera hablar. Estoy hablando desde la experiencia de la fe, ¿ya? Yo hablaré aquello que Dios quiere hablar por mí. Yo seré, como dice San Francisco de Asís, hazme, Señor, un instrumento. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Hazme, Señor, decimos con el apóstol Pablo, hazme, Señor, un instrumento de salvación. Y nos explica, la profesión de fe ha de encarnarse en las realidades concretas. O sea, yo tengo fe, sí, pero también leemos una fe sin obras, es una fe muerta. Es una fe, como dicen ahora, o se dice ahora, es un holograma, o sea, es una cosa que está ahí, sí, bueno, sí. Solo así podremos confesar con el corazón y los labios a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.